¿Qué amenazas? ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes saben que una parte del peronismo, kirchnerismo, empieza a olfatear que quizás, no es seguro en este país, nada es seguro, tiene que quedar claro, pero quizás el 11 de diciembre ya no esté en el poder. Y entonces empiezan a sembrar la inquietud de qué podría ocurrir si la oposición tiene que gobernar. Ustedes saben que hay 3 poderes, algunos decían que había 4 y que era la prensa. No, hay una parte, no todo, pero una parte fornida del peronismo cree que hay un 4.º poder que es la calle, el músculo, la violencia y el apriete. Venimos de una semana tensa con el fallo de la Corte. Bueno, Seco es el intendente de Ensenada hace muchísimos años, hace exactamente 20 años. Le preguntaron y contestó con sus vísceras, con sus músculos. ¿Qué es lo que va a pasar? Escúchenlo. Somos un montón de dirigentes que nos estamos poniendo al frente y vamos con esa alegría el 25 de mayo. Vamos en búsqueda de lo que quiere la gente. No hay ningún dirigente que le estén pidiendo tanto como a Cristina que se presente, por favor. Y el 25 de mayo, si lo decide, rompemos la proscripción. Y si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar. Vuelan todos en pedacitos. ¿No? Ahí está, con el cuchillo en la mano, cortando la media res y amenazando en que si no ocurre lo que él quiere que ocurra, o si ocurre la fantasía de la proscripción, recuerden ustedes, la instalación de la fantasía de la proscripción, bueno, pues tendrán pedacitos. Así amenaza al Poder Judicial, a la oposición, a todo aquel que no esté de acuerdo con la reelección de Cristina o que se posicione Cristina, el peronismo. Es decir, apelan a la violencia. No es la primera vez que Seco se refiere a el uso de la violencia. Tuvo un pequeño problemita en 2017. Quiero que recuerden, diciembre de 2017, unos meses antes, Cambiemos, el gobierno de Macri, había ganado las elecciones en casi todo el país. En ese momento se decía, el mapa de argentino se había teñido de amarillo. Era fuerte en ese momento, todavía iba bastante bien el gobierno de Macri, y entonces en diciembre intenta reformas. En el Congreso de la Nación, bueno, la reforma de la fórmula jubilatoria. Y también en la legislatura bonaerense, atención porque de esto se habla menos, estaban haciendo una reforma jubilatoria del Vapro, reforma de ministerios, es decir, había ahí legisladores que estaban votando. Como no se la bancaban porque perdían la votación, hicieron o generaron disturbios afuera, ahí en la legislatura bonaerense. Entonces, ¿qué pasó? Ahí lo tienen. Volaron piedras, empezaron a forcejear, el músculo, la calle. Como vamos a perder la votación, nos van a tener que escuchar. La voz de la calle, la voz de la resistencia. Entran a la legislatura, empiezan a amenazar con todo tipo de manifestaciones violentas. Viene la policía, tiran al aire cartuchos, etc. ¿Qué pasa entonces? Entra Mario Seco y le pone ahí sobre el escritorio, vean ustedes, acá hay cartuchos de la policía de la bonaerense y piedras. Vean lo que está pasando afuera, hay que suspender esta sesión, no se pueden votar las reformas. Dicho de otro modo, generan y estimulan los disturbios afuera y después entran y ponen en el escritorio y dicen, presidente, el presidente de la comisión en ese momento, bueno, de la sesión, acá están las piedras, acá están los cartuchos, hay represión, esto así no puede seguir. Bueno, pues bien, Seco tiene ahí todavía una causa pendiente por esa intromisión de este modo violento a la legislatura. ¿Qué les quiero contar con esto? Que a pesar de que todos sabemos de las 14 toneladas de piedra, de esa reforma jubilatoria, que hubiera incluso generado, si estuviera vigente, que los jubilados ganaran hoy más de lo que están ganando con la actual fórmula, porque la desestimó el gobierno cuando asumió de Alberto Fernández, digo, tienen como posibilidad ocupar la calle y generar violencia. Puede decir, Seco aprendió y no lo vuelve a repetir, de hecho tienen una causa, no. Ahí está, lo tienen otra vez amenazando con la violencia física si no se cumple lo deseado por su espacio político. Yo decía, temporada de amenazas. Bueno, esta semana tuvimos voy a decirlo y es fuerte, capítulo 1,
El sueño húmedo del helicóptero, escúchenlo a Grabois con Roberto Navarro en el Destape. ¿Qué es peor, que gane la derecha y el peronismo se ponga en la resistencia, o que gane un peronista de derecha y que le voten todo? Es una duda que tengo siempre. Sí, lo dudo porque mis pulsiones tanáticas me hacen pensar que vengan y la vamos a pelear y en 1 año y medio se van en helicóptero. La verdad que esa fantasía la tengo. Lo que pasa es que los muertos siempre los pone el pueblo. Reconoce que es una fantasía tanática, es decir, de muerte, pero dice, no debo pensar eso porque los muertos los pone el pueblo. Es así, los pone el pueblo. El tema es que Juan Grabois debió inhibirse de manifestar su fantasía, básicamente porque hay un proceso democrático de alternancia o de repetición de partidos políticos. Estamos en democracia. Hay que respetar la voluntad popular, incluso cuando le es adversa al peronismo. Hizo muy bien en exteriorizar esto que mucha gente siente, que es que si no gana, el peronismo siente que hay un invasor. El Estado es propiedad, está escriturado, lo vimos incluso en la bandera del Ministerio de Producción cuando vino Scioli, que dijo UPCN y el peronismo, esta casa es peronista. Es como si estuviera escriturado el Estado y sintieran que si el gobierno peronista no está en el poder, pues entonces lo que pasa es que hay una invasión, como si fueran realmente los nazis. ¿Y por qué digo de los nazis? Porque ojo que las palabras denotan posición. Cuando vos decís, pasamos a la resistencia si gana la oposición, es decir, Juntos por el Cambio, la resistencia era cuando Hitler avanzaba en Europa sobre los países y ahí esos países invadidos por el nazismo llevaban adelante la resistencia. Se usaba la palabra resistencia también en el gobierno militar. ¿De qué estamos hablando? Eventualmente, si cambia el signo político, es un gobierno elegido por todos los argentinos o una buena parte de ellos. Es un gobierno democrático, válido. Está mal decir que vas a la resistencia. No, vas a la oposición. Después levantás o no levantás la mano en el recinto, haces acuerdos políticos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las palabras, que las empiezan a implantar para que pongan las barbas en remojo, Juntos por el Cambio o Milei, todo aquel que no sea del núcleo duro peronista, kirchnerista, que no quiere dejar el poder. Miren, pasaron muchísimos años desde 1655, en donde Luis XIV dijo, el Estado soy yo, l'état c'est moi. Acá es en plural. El Estado somos nosotros, el poder somos nosotros. Habrá 3 poderes, pero eventualmente vamos a usar el cuarto, que es el músculo de las amenazas. Ojalá esto no lo escuchemos más. Bienvenidos.